Universidad Autónoma Tomás Frías, Programa de Derecho, sede Tupiza. Universitaria María Esther Isabel Fernández Alcázar, docente Gladys Beltrán Chiri. Tema: el poder constituyente. El poder constituyente. En derecho constitucional tiene mucha importancia el concepto de poder constituyente como fuente original de toda constitución. La expresión poder constituyente fue empleada por primera vez por el abate Sieyès durante la Revolución Francesa como sinónimo de la potestad que tiene el pueblo de constituir un Estado y de darse una organización política y jurídica. Carl Schmitt dice que el poder constituyente es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la propiedad existencial política. De las decisiones de esta voluntad se deriva la validez de toda la regulación legal constitucional. Para Carlos Sánchez Viamonte, es la voluntad política creadora del Estado que se convierte en voluntad jurídica al dictar la Constitución y crear mediante ella el gobierno y el ordenamiento jurídico de la sociedad. Para Segundo B. Linares Quintana, dice que es la facultad inherente a toda comunidad soberana a darse su ordenamiento jurídico político fundamental originario por medio de una constitución y a reformar a esta o total cuando sea necesario. Y es extraordinario porque es el único poder de esta naturaleza que no se asimila ni se confunde con otro poder ordinario como es el elemento del poder del Estado. Según Pérez Serrano, poder constituyente es aquel poder singular y extraordinario por virtud del cual un pueblo que venía viviendo sin constitución se da su primera ley política fundamental de tipo liberal moderno o al menos reforma y modifica su código político preexistente que ya no respondía a ese carácter. En conclusión, la función del poder constituyente consiste, como lo hemos dicho, en crear la estructura global, estable e integrada del poder del Estado a través de lo que se llama Constitución. Formas de poder constituyente. El poder constituyente está íntimamente ligado a la revolución, pues aparece con esta o con la guerra de liberación nacional, cuando se destruye totalmente las instituciones de un viejo orden o de una potencia colonial cuyo aparato es reemplazado por la nueva estructura revolucionada o nacional. Esto ocurrió en 1776 en Estados Unidos, en 1789 en Francia, en 1917 en Rusia, en 1959 en Cuba y en 1979 en Irán. Ocurrió asimismo cuando se independizaron las colonias españolas de América durante el siglo XIX y las europeas de África después de la Segunda Guerra Mundial. Esto se pudo ver tan pronto como los Estados Generales convocados por la ley se constituyeron el 17 de junio de 1789 en Asamblea Nacional Constituyente. Al hacerlo, constituyeron sin un mandato formal que los legitimase en diputados del pueblo en ejercicio de su poder constituyente y derivaron sus facultades de este poder. Fuera de estos casos en los que el poder constituyente exhibe claramente sus caracteres de originario, extraordinario, supremo y directo, algunas constituciones prevén casos en los que este poder puede ser derivado o jurídico, como por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente Democrática elegida por sufragio universal podrá adoptar una nueva constitución cuando la anterior haya sido abolida o desechada íntegramente. También cuando una asamblea o convención elegida en las mismas condiciones que proyecta una constitución ad referendum de los ciudadanos con derecho a voto, también cuando haya un referéndum general sobre una iniciativa constitucional surgida en cualquier fuente o sobre una nueva ordenación o regulación. De lo que hemos expuesto se desprende claramente la diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos. Carlos Sánchez Viamonte
distingue bien estos poderes, haciéndonos notar que el poder constituyente es, como hemos visto, la voluntad política creadora del Estado que se convierte en voluntad jurídica al dictar la Constitución y crear mediante ella el gobierno y el ordenamiento jurídico de la sociedad. En cambio, los poderes constituidos nace del poder constituyente y le está subordinado. De este poder constituyente nacen las tres ramas funcionales o poderes del gobierno ordinario. Estos últimos son los poderes, órganos e instituciones contemplados en la Constitución, como son el órgano ejecutivo, órgano legislativo y judicial. Límites del poder constituyente. El poder constituyente originario no tiene límites, por lo mismo que es supremo, directo y arranca de la voluntad del pueblo, que puede darse su forma de existencia política sin sujeción a normas preexistentes de derecho positivo. En cambio, el poder constituyente derivado o jurídico está limitado por los procedimientos, condiciones y modalidades dentro de los cuales se supone que ha de funcionar. Limitaciones que son principalmente adjetivas, pero no dejan de constreñir en alguna medida este tipo de poder. Poderes constituyentes en Bolivia. Los siguientes documentos que veremos a continuación son documentos de la historia institucional de Bolivia, que son parte de la formación del poder constituyente originario por el cual nuestro país nació como un Estado libre, independiente y soberano. Tenemos la proclama de la Junta Representativa y Tuitiva de los Derechos del Pueblo, que data del 16 de julio de 1809 de La Paz, dirigida a los valerosos habitantes de La Paz y de todo el Imperio del Perú. El Estatuto Constitucional de la Junta Tuitiva del 21 de julio de 1809, redactado en 10 artículos. El Decreto de 9 de febrero de 1825, firmado en La Paz por el mariscal Antonio José de Sucre, tenemos el Acta de Independencia del 6 de agosto de 1826 y tenemos también la primera ley constitucional de la República, que fue aprobada el 13 de agosto de 1825 por la Asamblea de Representantes del Alto Perú. También tenemos la primera ley sobre organización provisional del Poder Ejecutivo, que fue aprobada el 19 de junio de 1826 por el Congreso Constituyente. Y por último, la primera Constitución boliviana de 19 de noviembre de 1826, basada en el proyecto elaborado por el libertador Simón Bolívar a pedido de la Asamblea de las Provincias Altoperuanas. Gracias por escucharme. Esto fue el Poder Constituyente.